Bueno, buenas tardes con todos. Soy Gustavo Coronado, soy médico neumólogo del Hospital Rebagliati y durante estas 3 clases vamos a desarrollar el capítulo de neumología. El cambio con respecto al año anterior es que el día de hoy solo vamos a ver la parte de la normalidad. Esta clase es más corta y las siguientes 2 clases vamos a hacer las principales patologías pulmonares. Vamos a hacer un repaso, embriología, anatomía, histología y al final vamos a desarrollar lo que es espirometría. No es su obligación en realidad poder ser excelentes lectores de una espirometría, pero sí tener idea de los conceptos principales. Acá no todos van a ser neumólogos, pero en algún momento les va a tocar ver un examen de estos. Al pie de cada diapositiva van a encontrar la referencia si es que desean hacer una revisión posterior con respecto a alguna duda, al tema. Lo pueden ver o lo podemos conversar, no hay problema. La primera parte es el desarrollo pulmonar. Con respecto a la embriología de los pulmones, durante las primeras etapas del desarrollo el sistema presenta comunicación con el sistema digestivo y esto se ve desde la semana 4, 6 o 7. Lo que ocurre es que el pulmón va a formarse, o mejor dicho, el sistema respiratorio va a formarse de una evaginación del intestino anterior. Cuando se ve la imagen de la formación del embrión, este intestino primitivo va a formar un tubo ciego y de este es que se va a formar la hendidura. Creo que por acá hay un gráfico. Se tiene que el embrión de 4 semanas se forma lo que llamamos evaginación de la pared ventral del intestino anterior. Y es aquí evaginación que se llama divertículo respiratorio. Las primeras malformaciones congénitas que se van a describir por desarrollo se pueden presentar a partir de las 4 semanas. Acá está la gráfica para entenderlo mejor. Lo que tenemos es el intestino anterior. Y a partir de se va a formar una evaginación. En realidad empieza más pequeña, acá está un poco más desarrollada, una evaginación a nivel anterior, porque cuando ustedes, ya es vasto conocido por todos, el sistema respiratorio se encuentra por delante de la vía digestiva. Cuando hablamos de cáncer, vamos a hablar mucho de la correlación clínica, no solo para su examen, sino para el conocimiento en general. Cuando hablamos de cáncer de esófago, siempre hacemos una broncoscopía para evaluar si hay invasión o no de la tráquea, ya que ambas están juntas, y acá está en la embriología por qué están juntas. Esta hendidura que se va formando, que tiene la numeración número 1, va a ir formando la membrana traqueoesofágica. Esta membrana traqueoesofágica lo que va a hacer es separar, como su nombre lo dice, la tráquea del esófago. Cuando hay malformaciones y se presentan las fístulas traqueoesofágicas es porque la malformación está a ese nivel. Como les mencionaba, si hay un cáncer de esófago, algo básico para poder evaluar es hacer una broncoscopía y evaluar si es que el esófago ha invadido la tráquea. Ahora, cuando tenemos cáncer a nivel de la vía traqueal, que es más raro, también podemos evaluar el esófago, aunque no es de rutina, podemos evaluar el esófago a través de una endoscopía o ecoendoscopía. ¿Qué es una ecoendoscopía? Me van a disculpar, no me entrego plumón de pizarra ni nada de eso. Una ecoendoscopía es hacer una endoscopía alta y en la punta del endoscopio tiene un ecógrafo. Entonces, va avanzando a nivel del esófago y el ecógrafo se sitúa para poder observar su relación con la tráquea. Nos sirve para evaluar de la misma forma invasión de pared. A propósito que hablamos de cáncer tráquea, el cáncer de pulmón en la tráquea es muy raro, muy raro. Cuando hablamos de cáncer de pulmón, vamos a buscar metástasis, ya que estamos hablando acá de invasión por cáncer, principalmente en cerebro, en hueso, en hígado y en glándulas suprarrenales, hablando de metástasis extrapulmonar. También se habla de metástasis cuando se tiene derrame pleural o se tiene metástasis al pulmón contralateral. Ha sido publicada hace más o menos 6 a 8 meses la 8ª clasificación TNM para cáncer de pulmón. En esta nueva clasificación se basa más que todo en la supervivencia de los pacientes. Cuando ustedes hagan epidemiología, seguro el doctor les va a explicar. Las tablas de supervivencia que se hacen
Y el cáncer de pulmón, ¿por qué es tan importante estudiarlo? Porque a los 5 años casi todos están muertos, si es que lo agarramos en estadios avanzados. ¿Y cuál es el problema con el cáncer de pulmón? Es que no da síntomas. Yo ahorita puedo tener una lesión periférica, neoplasia maligna, va a crecer, 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 y yo no tengo molestias. Para que yo vaya a hacer molestias, tiene que afectarse más o menos, dicen los fisiólogos, el 50% de mi intercambio ventilación-perfusión. Los que tienen más síntomas más tempranos son los que hacen ejercicio, y el ejercicio, vamos a ver más adelante en fisiología, se puede tratar antes de los síntomas. Entonces se forma la hendidura y la membrana traqueosofágica, y acá se van a formar los esbozos pulmonares. Van a ser los esbozos pulmonares numerados por número 4. Vamos a ver más adelante que a partir de ellos se forman los bronquios principales. Este esbozo pulmonar se comunica con el intestino anterior, pero va a perder esa comunicación. ¿Por qué? Porque van a quedar separados por la aparición de los rebordes longitudinales que son tráqueo-esofágico. Esa es la separación entre tráquea y esófago. Ahora, acá está la continuación de la figura anterior. Si nosotros tenemos la faringe y a partir de este se va a formar el divertículo laringotraqueal que posteriormente va a generar las vías pulmonares, acá está la abertura laringotraqueal. En ustedes, en mí, la vía respiratoria tiene su ingreso protegido por la epiglotis. La función de la epiglotis es evitar el ingreso de sustancias extrañas a la vía respiratoria. Ahora, ¿quiénes tienen alterado esto? Cuando les hagan una pregunta, paciente que convulsiona y hace neumonía, paciente que hace intoxicación alcohólica y hace neumonía. Estos pacientes tienen generalmente neumonía aspirativa. En ellos se altera esta protección en ese momento y genera neumonía aspirativa, igual neumonía por anaerobios. Otra cosa a tener en cuenta es en los pacientes pediátricos. ¿Qué pasa si ustedes tienen un niño? Nos ha llegado ya por lo menos 3 casos. Un niño, bueno, nos llegó el caso de 20 años. Una chica de 20 años que a los 6 años se pasó una alberca. ¿A dónde creen que se va la alberca? ¿Cuál es la ruta normal? Ahorita lo vamos a ver por anatomía. Tráquea, y el bronquio derecho es más corto y más paralelo a la tráquea. Cualquier objeto extraño que ustedes busquen en el pulmón, búsquenlo en la base derecha. Si es que ocurre esto, puede haber obstrucción de la vía aérea y puede generarse atelectasia posterior persistente. Estamos acá, el esófago y la yema pulmonar se están separando y se observa que los pliegues, las hendiduras traqueoesofágicas se fusionan para finalmente separar el esófago del tubo laringotraqueal. Cuando se separa el intestino anterior del esbozo pulmonar, se forman lo que hemos visto, la tráquea y las 12 vacunaciones laterales como esbozos pulmonares. Para la quinta semana, ambos esbozos se dan y forman los bronquios principales, izquierdo y derecho. ¿Cuál es la importancia del bronquio izquierdo y del bronquio derecho? El bronquio derecho, como ya lo mencionaba, el bronquio derecho es más corto, más grueso y más paralelo a la tráquea. En términos sencillos, sería la continuación natural de la tráquea. A diferencia del bronquio izquierdo, que es más delgado, más angulado y más largo. Entonces, por lógica, si tengo un objeto extraño que pasa a la tráquea, es más fácil que se vaya al lado derecho que al lado izquierdo. Cualquier objeto extraño lo vamos a buscar en la base derecha. ¿Y de dónde es más difícil que salgan las cosas? Del lado izquierdo. Por eso es que las formaciones bronquiectásicas son más frecuentes en el pulmón izquierdo, cuando han hecho comparaciones de serie de pacientes y todos. Entonces, tenemos la tráquea, las formaciones de yemas bronquiales y se van a empezar a formar los bronquios. El bronquio derecho, que va a tener 3 bronquios secundarios, y el bronquio secundario izquierdo que va a tener 2. No se
se olviden que el pulmón derecho va a tener 3 lóbulos, por eso es que se forman 3 ramas, y el izquierdo tiene 2. Este derecho tiene lóbulo superior, medio, inferior, y el izquierdo solo tiene superior e inferior. No tiene este lóbulo medio. El análogo del lóbulo medio es la língula. Y cuando ustedes les pregunten, que ya ha sido motivo de pregunta, la língula, ¿a qué lóbulo pertenece? Pertenece al lóbulo superior izquierdo. Cuando ustedes hacen una broncoscopía, entran a la rama bronquial izquierda, entran al lóbulo superior izquierdo, el primer orificio es la língula, pertenece al lóbulo superior izquierdo. Se menciona que este es un rezago anatómico producto de la ocupación que hace el corazón del lado izquierdo. Más adelante vamos a hablar algo de segmentación pulmonar. Y acá está todo lo que hemos conversado. 56 días, bronquio derecho, bronquio izquierdo, lóbulo superior, medio, inferior, y al otro lado solo superior e inferior. Y estas son las etapas de desarrollo y maduración pulmonar. Ya para ir acabando esta parte, periodo pseudoglandular canalicular de saco terminal y periodo alveolar. Importante recordar, el pulmón al nacimiento no está al 100% desarrollado. Se calcula que todavía tiene la sexta parte de los alvéolos que debería llegar a tener. Todavía no tiene el surfactante en la cantidad al 100% que va a tener en un adulto, sino que continúa su desarrollo, algunos libros dicen hasta 6 y otros hasta 8 años. A las 24 semanas tenemos los neumocitos tipo 2, productores de surfactante pulmonar, con las vesículas, o mejor dicho, cuerpos laminares de surfactante pulmonar, pero a las 24 semanas no lo han eliminado. A las 28 semanas empiezan a secretar surfactante pulmonar a la superficie alveolar, a las 28 semanas, pero no a la cantidad como para que el recién nacido tenga una adecuada respiración, sino que tiene recién una adecuada cantidad para el recién nacido a partir de las 30 semanas. Es por eso que los bebés prematuros, para que tengan una chance de poder sobrevivir, generalmente es a partir de la periodo de saco terminal, donde ya los neumocitos tipo 2 tienen en su interior el surfactante pulmonar. Previo a eso, todavía no hay una adecuada relación entre los capilares y el alveolo, que ya se empieza a ver a partir del periodo de saco terminal, y posteriormente con mucha más razón. Ahora vamos a ver la relación entre alveolo y capilar. No olvidemos que la función principal del aparato respiratorio, todo lo que vamos a conversar estos 3 días, es para que pueda existir el intercambio de gases. Por lo tanto, la definición de insuficiencia respiratoria es la incapacidad para el adecuado intercambio de gases, motivo de preguntas cientos de veces. La vía respiratoria es compleja en cuanto a su anatomía y fisiología, y lo dividimos en áreas de intercambio gaseoso, de conducción y caja torácica. Todo esto para la actualización de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica. Este intercambio de gases tiene lugar en los alvéolos, que son estructuras huecas, hemisféricas, terrestres de diámetro, cuyo contenido aéreo está en permanente renovación. Entonces, ¿cuáles son las principales células que componen los alvéolos? Son los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2 y otros. ¿Quiénes dan esa función de sostén? ¿Quiénes forman las paredes? ¿Quiénes ocupan casi todas el sostén del alvéolo? Son los neumocitos tipo 1, son las paredes principales. Los neumocitos tipo 2 generan el surfactante y se diferencian de neumocitos tipo 1 cuando hay requerimiento de este. Cuando vemos la ocupación de la pared, el 95% de la pared está hecho por el neumocito tipo 1. Pero cuando vemos el número de células, son más neumocitos tipo 2 en una relación de 2 a 1. Ustedes ahorita se hacen una inspiración, el 80% de su ocupación en el pulmón es aire, solo el 10% es tejido pulmonar
y el otro 10% es sangre. Lo que ocurre es que el pulmón tiene una extensa área para el intercambio de gases. Algunos libros, como La fisiología de West, dicen que es entre 50 a 100 metros cuadrados. Y otros libros, como Fishman, dicen que ocupa tanto como una cancha de tenis. Si sacaran nuestros pulmones y lo abrieran, se puede tener el área de una cancha de tenis. Entonces, acá está lo que hemos conversado. ¿Quiénes están formando las paredes? Los neumocitos tipo 1 de sostén. ¿Quiénes están para producir surfactante? Neumocitos tipo 2. No olvidemos, estos espacios son los alvéolos, que existe comunicación alvéolo-alvéolo. Esa comunicación alvéolo-alvéolo es por los poros de Kohn. Nos ayuda por las leyes físicas para evitar el colapso alveolar. Además de eso, existen las comunicaciones bronquiolo-bronquiolo, que son los canales de Lambert, y las comunicaciones alveolo-bronquiolo, que son los canales de Martin. Todo esto es pura anatomía, ¿no? Otra cosa importante para poder ver aquí es la relación entre los capilares y el alveolo. Esta distancia, que según los libros es de 0.3 micras, ahí es donde ocurre la hematosis, que es el intercambio de gases. Sale CO2, ingresa oxígeno y es el motivo de todos estos estudios. ¿Podemos medir ese intercambio de gases? Sí, de distintas maneras. Medidas indirectas son un AGA y medir la presión arterial de oxígeno, un pulso oxímetro y medir la saturación de oxígeno. Pero la medida más exacta para esta unión alveolo-capilar es la DLCO. ¿Qué es la DLCO? Es la difusión de monóxido de carbono. Es una prueba de función pulmonar que mide en números reales cuánto hay de intercambio de gases. Más adelante lo vamos a seguir comentando. Entonces, neumocitos tipo 1, a pesar de ser escasas, no olviden, hay el doble de neumocitos tipo 2 que de tipo 1. A pesar de ser escasas, cubren más del 90% de superficie alveolar porque son aplanadas. Y son las que le dan la forma, el sostén y todo. Los neumocitos tipo 2 son cuboideos más numerosos y sintetizan el surfactante pulmonar. ¿Qué hace el surfactante pulmonar? Disminuye la tensión superficial, tiene una porción hidrofílica, hidrofóbica para todo esto. Ahora, el número de alvéolos es variable. La mayoría de libros les va a decir que son 300 millones. Acá en la referencia entre 200 a 600. Y la superficie varía entre 40 y 100 metros cuadrados. Estos alvéolos se disponen como depresiones en la pared de los llamados sacos alveolares, que confluyen en espacios llamados ductos. Eso creo que está, ahorita lo vamos a ver. Varios ductos se van a unir dando origen a un bronquiolo respiratorio. Cuando hablamos de vías respiratorias, no olvidemos que existen en los pulmones, se dividen por generaciones, las generaciones Z. En la vía respiratoria tenemos hasta 23 generaciones. Y según la mayoría de libros, hasta la generación 16, solo se conduce el aire, no hay intercambio de gases. A partir de la 17 hay intercambio de gases. Otros libros mencionan que a partir de la 15 hay intercambio de gases. Pero lo importante para ustedes es cuándo hay intercambio de gases. Cuando en las paredes de ese bronquiolo empiecen a aparecer alvéolos. ¿Por qué? Porque para el intercambio de gases necesito alvéolos. ¿Dónde termina la conducción? Puramente conducción. Termina en el bronquiolo terminal. ¿Y dónde empieza la respiración? Porque al final de respiración empieza en el bronquiolo respiratorio. ¿Por qué es bronquiolo respiratorio? Porque en sus paredes ya podemos encontrar alvéolos que van a participar del intercambio de gases.
Y acá está, después de 4 o 7 generaciones, un grupo de bronquiolos respiratorios confluye en un bronquiolo terminal. ¿Por qué terminal? Porque no hay alvéolos, carece de alvéolos. Y acá está lo que hemos conversado. Bronquiolo terminal no tiene alvéolos. Lo siguiente es bronquiolo respiratorio y ya empieza la respiración porque ya hay alvéolos en su pared. Posteriormente va a seguir la división. Hablando de las generaciones, se menciona que hay una zona puramente de conducción, una zona de transición y una zona respiratoria. Solamente conducen hasta la generación 16. La 17, 18 y 19 conduce y a su vez ya participa en el intercambio. Y de la 20 a la 23 solo se hace respiración. Solo se hace respiración. Por lo mencionado, yo voy a tomar aire y una parte del aire que yo tome no va a estar en contacto con alvéolos, no va a haber intercambio. Eso es el espacio muerto anatómico. Es 150 mililitros. Ahora, ¿de dónde han sacado ese cálculo? Para comenzar, cuando ustedes lean cualquier libro, no solo para función respiratoria, sino cardiovascular, digestivo, todo, los estudios han hecho tomando de promedio el peso de 60 kilos para una persona. 60 kilos. Y los estudios de fisiología respiratoria dicen que nosotros consumimos 8 mililitros para la ventilación, 8 mililitros por kilo. Por eso es que 8 por 60 sale 480 y para no complicarse he puesto 500. Por eso es que ponen 500. Pero cuando ustedes estén en pediatría y les digan cuánto debe respirar este niño, 8 mililitros por kilo de peso. Cuando estén en UCI, si alguno va a ser uciólogo, ¿cuánto le van a poner de parámetros a su ventilador? De 6 a 8 mililitros por kilo de peso. Porque actualmente ya se sabe que intentamos tener mínimo volumen para una adecuada respiración. Ya de estos 500, 150 no van porque se quedan en la zona de conducción. 350 sí participan del intercambio de gases. ¿Dónde inicia la vía aérea? Inicia en las narinas. Las narinas son el ingreso a las fosas nasales. La región de salida posterior se llaman las coanas. ¿Dónde termina la vía respiratoria? Termina en la pleura en contacto con el diafragma y en el mismo diafragma. No olvidemos que el diafragma es el músculo principal de la inspiración. ¿Y cuál es el músculo principal de la expiración? No hay. Si alguna vez les preguntan, creo que se han preguntado, ¿cuál es el principal músculo expiratorio? Tienen que buscar la clave. No hay, o tienen que buscar la clave. Es de manera, ¿cómo se llama esto? Se da por la elasticidad pulmonar. O sea, el pulmón, el diafragma lo abre, inspiración, y la expiración es el retorno normal del pulmón. Ningún músculo en particular es importante para una expiración. Además de eso, recordar que el diafragma está inervado por el nervio frénico. El nervio frénico tiene sus raíces en C3, C4, C5. Es por eso que en trauma vértebromedular, si se compromete este nivel cervical, el paciente va a requerir ventilador, asistencia ventilatoria y probablemente quede dependiente de una máquina. ¿Por qué es importante el análisis? Para comenzar, porque condiciona el aire inspirado para la respiración. No olvidemos que en toda la vía respiratoria tenemos un mecanismo mucociliar. El mecanismo mucociliar, que es bastante grosero en la nariz y posteriormente se hace más fino, tiene el trabajo de eliminar cualquier agente extraño y sacarlo de la vía respiratoria. Este mecanismo es dependiente de tener cilios mucociliares, cilios que tengan un movimiento adecuado y moco que esté adecuado. El mejor ejemplo donde no funciona eso es la fibrosis quística. ¿Por qué? La fibrosis quística tiene una alteración a nivel del canal CFTR.
Esta alteración del canal CFTR produce una alteración en los iones. Generalmente ion cloro es el que hace el diagnóstico. Y lo hace el diagnóstico porque aumenta su concentración. Dicho sea de paso, la concentración se hace por una medición de concentración en el ion cloro en la piel. Antes, en los casos severos, sabían que era fibrosis quística porque su sudor era demasiado salado. Probaban el sudor, era demasiado salado con respecto a otras personas. Pero bueno, esto produce acumulación de secreciones en la vía respiratoria por alteración del canal CFTR. Esta alteración produce una denudación y muerte celular del epitelio respiratorio. Entonces, tienes moco que no puedes mover y tienes células que están muertas y que no van a mover, y los cilios menos porque el moco es demasiado denso. Se forman los tapones de moco y las bronquiectasias y las infecciones a repetición. Infecciones a repetición, y el paciente con fibrosis quística les van a preguntar a ustedes, ¿de qué se muere el paciente con fibrosis quística? Del compromiso pulmonar. Va a tener compromiso pancreático, puede tener compromiso testicular, pueden hacer diabetes, las mujeres pueden hacer alteración de la trompa, a nivel de las trompas, pero ¿de qué se mueren? De las infecciones y el compromiso pulmonar. El principal germen causante de muerte o que le da el peor pronóstico a la fibrosis quística es Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas en pulmón es quizá uno de los gérmenes más difíciles de tratar. En las siguientes clases vamos a ver que cuando tengamos Pseudomonas, la forma correcta de tratarlo es con 2 antibióticos mínimo 2 semanas en aparato respiratorio. La continuación de la nariz va a ser la faringe, donde se va a conectar la boca. No olvidemos que la faringe tiene 3 porciones: nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. La nasofaringe es importante porque es la unión en la parte posterior, para que en los pacientes muy constipados no se vayan a morir por estar lleno de moco. La orofaringe es la relación con la cavidad oral, y es importante cuando un paciente tiene trastorno del sensorio. Un paciente con trastorno del sensorio puede hacer caída de la lengua de la parte posterior. Una de las primeras cosas que hay que ver es que no esté obstruido, sea por prótesis dental, sea por su propio vómito, o sea porque la lengua se ha ido para atrás. Y la laringofaringe es lo que hemos conversado. A nivel de la laringe está la epiglotis, además de las cuerdas vocales. Y otra cosa importante cuando hablamos de esta estructura anatómica es que a este nivel del cuello está la tiroides. Las operaciones más frecuentes por tiroides es por cáncer de tiroides. Y cuando hablamos de operaciones de tiroides, hay que tener en cuenta que las cuerdas vocales están inervadas por el nervio laringeo recurrente. El laringeo recurrente se llama recurrente porque hace una recurrencia, un retorno de su ruta a nivel izquierdo, a nivel del callado de la aorta, y a nivel derecho de la subclavia derecha. Y es un punto anatómico de consideración en las cirugías de cuello porque la lesión de este puede producir disfonía posterior en el paciente. Bueno, esto ya lo conversamos. La laringe es el órgano muscular cartilaginoso de la fonación. Las vías respiratorias infralaringeas adoptan una forma de árbol, cuyo tronco es la tráquea, y bueno, tiene 23 generaciones. La tráquea se considera Z0 y va hasta Z23. 23 generaciones. Está situada en la línea media del cuello, dentro del tórax, ligeramente desviado a la derecha, porque el arco aórtico está al otro lado. El árbol bronquial está tapizado por una mucosa de epitelio ciliado. Es un epitelio cilíndrico ciliado, con un aspecto pseudoestratificado porque los núcleos están a distintos niveles pseudoestratificados, y que va a ir disminuyendo el tamaño de este cilindro, células cilíndricas, va a ir disminuyendo hasta quedar en el bronquiolo terminal con el menor tamaño para posteriormente ya participar del intercambio de gases. Ahora, cuando hablamos de los componentes de la caja torácica, es importante porque cuando hablemos de insuficiencia respiratoria, vamos a tener pacientes que hacen insuficiencia respiratoria con pulmón sano. Ejemplo, trauma vértebromedular, lesión de
nervio frénico, el pulmón está perfecto y el paciente no respira, va ventilado. Ejemplo, síndrome de Guillain-Barré. Y el paciente tiene un pulmón perfecto y termina en ventilador. Estas insuficiencias respiratorias son las insuficiencias tipo 2. Cuando hablamos de insuficiencia respiratoria, la clasificación más actual nos dice que son 4 tipos de insuficiencia respiratoria. La tipo 1 o hipoxémica, que generalmente en la hipoxemia, se produce como casi característica que la lesión es pulmonar. El mejor ejemplo, neumonía severa. Paciente con neumonía severa, hipoxemia, va ventilado. Tipo 1. Tipo 2, hipercápnica. En este caso el paciente generalmente empieza a elevar CO2 y generalmente el pulmón es sano. Ejemplo, Guillain-Barré. Un Guillain-Barré que progresa puede hacer insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria tipo 3 es la asociada a las operaciones, la postoperatoria. Se genera por atelectasias en el postoperatorio. Y si la atelectasia es de importancia, el paciente está postrado y no puede colaborar con la respiración, también puede terminar con suplemento de oxígeno o ventilador. Y la tipo 4 es la asociada al shock. Yo llego a emergencia por shock anafiláctico, mi pulmón está sano, ustedes no saben todavía qué pasa, pero igual me ponen oxígeno. Porque el paciente con shock requiere oxígeno suplementario hasta que se resuelva su cuadro de fondo. Estos son los 4 tipos de insuficiencia respiratoria según la última clasificación. Las otras clasificaciones son un poquito más antiguas, la aguda, la crónica reagudizada. Esta que hemos conversado es la más actual. Y no quita que un paciente pueda tener 1, 2 o 3 mismos mecanismos. Diagnóstico, insuficiencia respiratoria tipo 1, guión 2, guión, lo que a ustedes les parezca que corresponde. Entonces, no todo es el pulmón, se necesita integridad de la caja torácica, de los músculos, de los nervios y del sistema respiratorio que lo comanda para poder tener un adecuado ventilación y respiración. Los componentes son los huesos y los músculos. Y insertándose en los huesos, los músculos proveen energía mecánica que cambia rítmicamente el volumen del tórax y del abdomen. No olviden, principal músculo respiratorio y diafragma. Entonces, no solamente se trata del pulmón. Tiene que ver el centro respiratorio, las vías nerviosas, el tórax, que después va a traducir un adecuado movimiento pulmonar, intercambio de gases, y no todo termina ahí. Por ejemplo, una intoxicación por monóxido altera la entrega de oxígeno a nivel celular. También tiene que ver el transporte, la circulación sanguínea, y que al final se va a traducir recién en la entrega de oxígeno y en la salida del CO2. Es un mecanismo complejo. No todo tiene que ver con el pulmón, sino que hay que evaluar todas las formas. No olvidemos que el oxígeno en la sangre se va a movilizar a través de unido a la hemoglobina y disuelto en el plasma. ¿Cómo pueden medir eso? En realidad, cuando ustedes hablan de presión arterial, lo que están midiendo es el oxígeno disuelto en el plasma. Conversando con un museólogo, él me dio un ejemplo bastante sencillo, y es que es como si tuvieran una taza de café y un plato. Si ustedes tienen la taza de café llena, les va a caer un poco de café al plato, y ustedes solo miden lo del plato, que se supone que la taza de café está llena. Cuando ustedes miden la presión arterial, están midiendo lo del plato. Se presupone que esa taza está llena. Ahora, si ustedes quieren medir ese contenido de esa taza, se mide a través de la saturación de oxígeno, su pulso oxímetro o su línea arterial. Entonces, para ir avanzando, el pulmón, ¿cómo es que está constituido? Número 1, la vía de conducción que trae el aire del ambiente y lo mete hasta el alveolo, que es el número 2. Y este número 2 está en contacto con los capilares, que se encuentran en el número 3, que es el intersticio. Ahora, si ustedes recuerdan la clase de primaria, el componente del aire, solo el 21% es oxígeno.
el 70 y tanto, 78% es nitrógeno. ¿Cuál es la importancia del nitrógeno en respirar? Sí es importante. El nitrógeno le da estabilidad al alveolo. Esta estabilidad evita el colapso alveolar y la presentación de atelectasias, además del nuevo trabajo para poder abrir un alveolo. Y ahí viene otra cosa clínica para recordar. Si yo estoy saturando, 93%, no me pongan oxígeno, no me van a decir tiene que llegar hasta el 100%. No. Dentro de las oxigenoterapia, tomen en cuenta que van a ponerle oxígeno a un paciente cuando sea un paciente con patología aguda pulmonar requiere oxígeno si es que su saturación está debajo del 92%. La doctora se va a emergencia, tiene neumonía severa y satura 88. Hay que poner oxígeno porque lo que debemos de tener como meta es mínimo 92. A diferencia de otros pacientes, si tenemos un paciente con un EPOC crónico, usa todo su tratamiento y va por una exacerbación del EPOC, ustedes no van a decir tengo que tenerlo por encima de 92. En un paciente crónico, la meta es tenerlo entre 88 a 92. Le van a poner oxígeno si el paciente crónico tiene saturación debajo de 88. Esto tiene otra explicación. Para comenzar, el valor de cualquiera de nosotros normal es por encima de 95% de saturación. Por encima de 95%. Y lo que hace nuestro sistema nervioso, cómo es que se activa, cómo es que hace un seguimiento adecuado de los valores de oxígeno y CO2, es que se guía de la alteración, o bueno, del aumento de CO2 en sangre. Tiene quimiorreceptores. La elevación de CO2 en cualquiera de nosotros hace que hiperventilemos y que llevemos de nuevo a la normalidad de nuestro organismo. En un paciente con insuficiencia respiratoria crónica, estos pacientes hacen retención de CO2. Entonces, estos pacientes tienen persistentemente el CO2 elevado. A ellos, el CO2 ya no les es un estímulo a nivel central para poder controlar su respiración. Para ellos el estímulo es la caída del oxígeno. Entonces, si el paciente hace un cuadro agudo sobre su cuadro crónico respiratorio y su único estímulo es que el oxígeno baja y ustedes buenamente le suben el oxígeno, ya no tiene estímulo. Ese paciente se va a quedar en el hospital más tiempo, se va a hacer dependiente de oxígeno probablemente, o se les va a complicar de manera innecesaria. Entonces, no se olviden, si es un cuadro agudo, solo ponen si está debajo de 92, y si es un cuadro crónico, si está debajo de 88. La mezcla de los gases que tomamos, esto ya lo vimos, es nitrógeno 78, oxígeno 21, otros pasos. La ventilación respiratoria depende de un volumen, que habíamos dicho que el volumen tidal o volumen corriente es 500 mililitros para una persona adulta según los libros y una frecuencia. Entonces la ventilación minuto es volumen corriente por frecuencia respiratoria, si es que les pregunto. Y esta figurita es para recordar que el oxígeno es un fármaco. Como todos los fármacos se puede usar, pero tiene efectos colaterales. El uso innecesario de oxígeno lo que produce es radicales libres a nivel de la vía respiratoria, produce oxidación o superoxidación a nivel pulmonar. En los neonatos puede producir fibroplasia retrolental, en algunos pacientes puede producir empeoramiento de su cuadro de fondo y en la mayoría el uso de oxígeno innecesario prolongando la estancia hospitalaria, el gasto y en muchos de ellos llevar oxígeno que no es bueno para ellos, además de lo que hemos conversado, el oxígeno innecesario barre nitrógeno y colapso alveolar.
La vía aérea, a medida que va avanzando hacia la región distal, comienza a tener alveolos, y esto habíamos dicho, desde dónde aparecen los alveolos, bronquiolo respiratorio para el intercambio de gases. El área transversal de intercambio aumenta a medida que aumentan las generaciones. Es decir, la tráquea se divide en bronquio derecho e izquierdo. El bronquio derecho en sus tres ramas principales, el bronquio izquierdo dos. Conforme va avanzando, la vía aérea se va dividiendo de forma dicotómica de dos en dos. Pero si ustedes suman todas las áreas, el área se hace mayor. Conforme la división va avanzando, el área se hace mayor. A esto es lo que se refiere. En la generación 14 ya el área es de 70 centímetros cuadrados. Eso quiere decir que las resistencias, eso es parte de fisiología, la resistencia al paso de aire está en las primeras generaciones. Posteriormente ya no hay resistencia al paso de aire porque el área total es muy amplia y el aire puede pasar. No hay problema. Acá está lo que hemos conversado, zona de conducción hasta 16, de transición 17, 18, 19 y a partir de la 20 ya solo respiratorio. La velocidad del flujo va a disminuir a medida que aumente el área. Y un área entre 50 y 100 metros cuadrados de intercambio con un espesor de barrera de 0.3 va a favorecer el intercambio gaseoso definitivamente. Habíamos dicho que podíamos medir el intercambio de gases con la DLCO. Vamos a ver acá. Vamos a suponer que este es un alveolo y que este es un capilar. Primero, ¿cómo se mide? Hasta acá debe llegar el oxígeno y el oxígeno va a pasar al capilar. Entonces, ¿qué hicieron los fisiólogos? Dijeron, no hay que darle oxígeno, hay que darle CO. ¿Por qué monóxido de carbono? Porque se dieron cuenta que el monóxido de carbono difunde 200 veces más rápido que el oxígeno, entonces la prueba les va a salir más rápido. Entonces, ¿en qué consiste la prueba? La prueba consiste en que al paciente le colocas un neumotacógrafo, un tubito grueso en la boca y le tapas la nariz. Y le vas a decir, haga inspiración profunda y contenga la respiración. Y contenga. Y lo que tú le estás dando a través de ese tubito es monóxido de carbono. Cuando tú le dices contenga la respiración, lo que estás haciendo es que el monóxido de carbono llegue a los alveolos y difunda 200 veces más rápido que el oxígeno. Si tú le entregas una cantidad X y después le digas expire y te devuelve una cantidad Y, debe haber una diferencia. Y con esa diferencia ustedes calculan qué porcentaje de monóxido pasó a la vía respiratoria. Se considera normal entre 80 a 120% de difusión de monóxido de carbono. Si es que el espacio intersticial está engrosado, va a pasar menos monóxido de carbono. Y el mejor ejemplo son las enfermedades intersticiales. En las enfermedades intersticiales hay engrosamiento del espacio intersticial y entonces van a ver su DLCO y cuando ustedes les pregunten ¿qué medida o qué examen es el primero que puede usar para medir alteración de fibrosis pulmonar hepática? DLCO. La tomografía va a demorar en cambiar, la radiografía va a demorar en cambiar, la espirometría va a demorar en cambiar, hasta la fletimografía puede demorar, pero ¿cuál es el examen más precoz para medir alteración en el nivel de alveolo intersticial? DLCO. Y acá está la gráfica. Lo que tiene que pasar esta capa de líquido
tejido y agente tensioactivo, que es el surfactante, tiene que pasar el epitelio alveolar, tiene que prestar la membrana basal, el espacio intersticial, la membrana basal, el endotelio capilar y recién va a llegar al eritrocito. Todo ese intercambio es lo que se puede medir. Ahora, hay algo interesante que ocurre en las EPIT. Creo que lo podemos dibujar acá. A ver, creo que sigue acá. No, allá. ¿Ustedes se han puesto a pensar cómo es que pasan los eritrocitos por el capilar? Eso se han puesto a discutir los fisiólogos y también se puede ver. Ellos se han dado cuenta que si ustedes tienen un alveolo y tienen un capilar, los eritrocitos pasan en fila. Vamos a tomar un eritrocito y lo vamos a pasar para acá. Entonces, este eritrocito entra a contacto con el alveolo y va a pasar el contacto con el alveolo y va a salir del contacto con el alveolo. Ya, acá hay un eritrocito, listo. Y acá es el contacto con el alveolo. Un eritrocito en promedio está en contacto con el alveolo 0.75 segundos. ¿Pero por qué lo divido en 0.25? Porque cuando el eritrocito o hematíe llega al contacto con el alveolo, en una persona sana le basta el 0.25 para llenarse de oxígeno. Y este 0.5 ya no capta oxígeno, pasa sin captar oxígeno y sale. ¿Qué pasa cuando hacemos ejercicios? Vamos a dibujarlo abajo. Ay, perdón. Cuando hacemos ejercicios, igual toma su 0.25, pero hay algo distinto. En 0.4, 0.5 ya sale, por el aumento de la frecuencia cardíaca, por el aumento de la frecuencia respiratoria, entre otros. Sale antes de tiempo. No hay problema, porque igual tiene el suficiente tiempo para captar y llenarse de oxígeno. Este punto es importante, porque si tenemos un paciente con EPIT, y cuando hablo de EPIT el mejor ejemplo es fibrosis pulmonar idiopática, llega el eritrocito a la membrana intersticial del paciente con fibrosis. ¿Y saben cuánto demora? Ya no demora 0.25, demorará 0.5. Por eso al paciente con fibrosis pulmonar, ustedes le dicen, ¿y hace cuánto comenzó? No sé, hace 2 meses, pero ustedes ven su tomografía y Story le dicen, no, esto no está hace 2 meses, esto está hace tiempo. Solo que si el paciente no hace esfuerzo, no va a sentir el cambio, porque él ya no va a tomar 0.25, va a tomar 0.5. ¿Eso le va a traer alguna molestia clínica? No, porque igual le sobra el tiempo a su eritrocito para captar el oxígeno. ¿Cuándo es que el paciente con EPIT capta la molestia? Cuando hace esfuerzos y su eritrocito tiene que salir en 0.4 y él necesitaba 0.5, entonces él dice, yo me cansaba cuando hacía esfuerzo. Cuando estaba tranquilo no tenía molestia, pensé que era algo normal, la edad, el envejecimiento, el sobrepeso. Y esa es la explicación de por qué el paciente con EPIT hace disnea de esfuerzo, que se hace progresiva por el aumento del espacio intersticial. La difusión consiste en el paso de oxígeno de la fase gaseosa al plasma y a los eritrocitos, y a su vez que difunde el CO2 del plasma a los alveolos.
Cuando hacemos inspiración, hay intercambio de gases. Cuando hacemos expiración, no se olviden que queda un volumen residual en los pulmones. ¿Y cuál es la explicación para que haya un volumen residual? Lo primero, para que no haya colapso alveolar, para que no colapse el pulmón, porque si no sería un trabajazo a cada rato tener que abrir un pulmón colapsado. Pero otra cosa importante es porque en expiración, ese volumen residual sigue participando del intercambio de gases. No es que solo en la inspiración hace intercambio de gases, en la expiración el volumen residual participa del intercambio de gases. Esto va a depender del área superficial, del espesor de membranas, diferencia de gas, entre otros. Las regiones pulmonares se dividen en 4 zonas. La zona 1, zona 2, zona 3 y zona 4. Lo vamos a ver en el gráfico. La zona 1 es la zona en la cual la presión alveolar es mayor que la presión de la arteria pulmonar y la presión venosa pulmonar. Y eso se ve aquí. Esa es la zona en la que teóricamente está más colapsados los alvéolos para hacer un intercambio de gases. Hay una gráfica posterior que lo va a explicar mejor también. La zona 2 es la zona donde la presión de la arteria pulmonar es mayor a la presión alveolar y permite un adecuado intercambio de gases. Zona 2, donde el alvéolo le colocan fisiológicamente que se comporta como una cascada. En la zona 3 encontramos presión venosa pulmonar aumenta hasta tal punto que es mayor que la presión en la arteria pulmonar. Cuando le pregunten cuál de las zonas de West, que es el doctor que ha hecho esto, es la mejor zona para el intercambio de gases, es la zona 3. Y es la región basal. Y ahorita vamos a ver por qué. Y la zona 4 es una nueva zona que ha sido incluida, que es cuando hay expansión del espacio pulmonar intersticial, origina presión pulmonar intersticial. Y origina una zona 4, cuyo flujo es menor al de la zona 3. De todas maneras, en el gráfico también participa. Pero lo más importante, ¿cuál de las zonas de West es la mejor para intercambio? La zona 3 de distensión. Y está en la región basal. ¿Y dónde es que hay menor intercambio? En la región apical. Y para eso hay una gráfica. Está ahí, ahorita lo vemos. Que se va a explicar acá. La relación ventilación-perfusión. La relación ventilación-perfusión va a expresar la cantidad de ventilación respecto a la perfusión. Y esto se considera que dicho coeficiente es mayor en los ápices y su valor disminuye a medida que vamos a las bases. Todo ese palabreo se explica acá. A ustedes les van a preguntar ¿dónde hay más flujo sanguíneo? Se van a flujo sanguíneo. ¿En la base o en el ápice? La gráfica dice que en la base. Y también les van a preguntar ¿dónde hay más, dónde está mejor ventilado? ¿La base o el ápice? También en la base. Cuando les pregunten de forma aislada, la base siempre va a estar mejor ventilada y mejor perfundida. Pero la clásica pregunta es la relación ventilación-perfusión. Y cuando hacen la relación ventilación-perfusión, es relativamente mejor ventilado el ápice y relativamente mejor perfundido la base. Por eso es que las tuberculosis son más apicales, porque en todo el pulmón es relativamente más oxígeno, más ventilación en el ápice. Y la región basal, donde hay más metástasis sanguíneas, en las bases, porque relativamente hay más flujo sanguíneo en las bases que con respecto al ápice. Cuando veamos, creo que en la otra clase vemos una tomografía de metástasis, es más en la región basal. La vasculatura pulmonar es un circuito de baja resistencia. Cuando hablamos de la vasculatura pulmonar, del sistema circulatorio pulmonar, tiene la octava parte de presión que la presión arterial sistémica.
¿Cuál es la presión normal, la presión media en la arteria pulmonar? 15 milímetros de mercurio. Cuando hablamos de hipertensión pulmonar, cuando este valor está por encima de 25 milímetros de mercurio. ¿Cómo miden la presión en la arteria pulmonar? Con algo que se llama cateterismo cardíaco. El cateterismo cardíaco es un examen para medir presiones tanto a nivel derecho e izquierdo. Además de eso, nos sirve para evaluar el sistema coronario y el flujo sanguíneo valvular. Esto es importante cuando les pregunten cuál es la causa más frecuente de hipertensión pulmonar. Ustedes van a decir por cardiopatía. Las cardiopatías son la causa más frecuente de hipertensión pulmonar, secundaria a cardiopatía. Un aumento en el gasto cardíaco va a generar una distensión de los vasos y una caída en la resistencia vascular pulmonar. Y acá hay unas cosas para recordar. El óxido nítrico es una sustancia endógena de carácter vasodilatador. Vasodilatador. La endotelina es vasoconstrictor y es el más potente producido en el pulmón. Endotelina. Otra cosa para recordar es que las concentraciones de CO2 y oxígeno van a influir en el tono vascular. Eso lo van a ver en hipertensión endocraniana. Paciente con hipertensión endocraniana tiene un aumento del tono vascular y dentro de las medidas temporales de manejo de hipertensión endocraniana les va a decir hiperventilación. Hiperventilación barre CO2, disminución de CO2 disminuye el tono vascular y de manera temporal disminuye la presión endocraniana. En neurología seguro les van a explicar mejor. Las acidosis respiratorias metabólicas también tienen un efecto vasoconstrictor porque van a preferir un mejor flujo a las zonas más importantes. En realidad la clase de hoy es la más corta de las que vamos a tener porque solamente es la parte normal y vamos a ver lo que es la espirometría. La espirometría, porque es el examen característico de neumología, la espirometría es una prueba de función pulmonar. Entonces, ¿para qué sirven las pruebas de función pulmonar? Para medir cómo funciona el pulmón. Cuando hablamos de espirometría, es el examen más sencillo, menos costoso, más fácil de hacer porque solamente necesita una computadora, su paciente y un tubo. Este tubito va a estar unido a un neumotacógrafo, parece un canuto, los fideos canuto, y le van a decir sople. Obviamente tienen que ponérselo dentro de la boca. Y con esta simple tarea vamos a poder medir cómo funciona el pulmón. Algo importante para recordar en la espirometría es que la espirometría no mide volumen residual. No mide volumen residual. Creo que no hemos visto. No, más adelante está la gráfica del volumen. Entonces, ¿para qué me sirve una espirometría? Para evaluar síntomas o signos respiratorios. ¿Por qué? Paciente que viene porque dice, doctor, todos los días estoy tranquilo, pero todas las noches me falta el aire. Diagnóstico principal, hay que buscar asma. ¿Por qué? Porque en las noches ocurre el ritmo circadiano de la vía respiratoria y en torno entre las 4 a 6 de la mañana alcanza su mínimo diámetro. Entonces, en una persona sana no hay ningún problema, pero en una persona asmática que de por sí ya tiene una alteración, la disminución del diámetro en el asmático le puede producir las molestias de disnea nocturna o sibilancias o tos nocturna. Medición del efecto de la enfermedad sobre la función pulmonar. Tienen un paciente con fibrosis pulmonar, ustedes están en la mina y les han dicho acá está el espirómetro. Quieren saber cómo está su paciente, una manera sencilla es una espirometría. Vamos a verlo después en algunos ejercicios. Cribado de sujetos en riesgo de enfermedad pulmonar. Ese punto ahora está muy en boga porque paciente fumador, tenga o no tenga síntomas, hay que hacer la espirometría porque tiene riesgo de hacer EPOC.
No importa si no tiene síntomas. Un paciente fumador sin síntomas igual va cribado para descartar EPOC. ¿Todos los fumadores hacen EPOC? No. De los fumadores más o menos el 20% nada más que hace EPOC. No todos hacen EPOC. No olviden que el cigarrillo no solamente produce EPOC, está asociado a fibrosis pulmonar idiopática, cáncer de pulmón, de cavidad oral, de vejiga, entre otros. Evaluación del riesgo en procedimientos quirúrgicos. ¿Qué pasa si yo tengo un quiste hidatídico pulmonar? O si, mejor, el ejemplo más fácil, tengo cicatrices de tuberculosis y hemoptizo. Todas las semanas hemoptizo. Entonces ustedes dicen, hay que operar. Antes de operar, hay que saber que el paciente va a tolerar vivir sin ese pedazo de pulmón. ¿Cómo miden que un paciente pueda vivir sin un pedazo de pulmón o sin todo el pulmón? Con una espirometría. ¿Por qué? Porque la espirometría, en términos sencillos, mide la función pulmonar. Voy a rayar por acá. Aquí. ¿Cuántos segmentos tiene el pulmón? Uy, acá no va a entrar. Acá. Habíamos dicho que viene la tráquea, viene el bronquio derecho, viene el bronquio izquierdo, y acá va a salir para la región superior, para la región media y para la región inferior, acá superior e inferior. El lóbulo superior derecho tiene 3 segmentos, el lóbulo medio derecho tiene 2 y el lóbulo inferior derecho tiene 5. En total hay 10 segmentos. En el pulmón izquierdo, el lóbulo superior tiene 5 segmentos y el inferior tiene, tiene 4 segmentos, tiene 9. Lo más aceptado es esta división, 10 y 9. Entonces lo que ustedes van a hacer, dentro de todos los valores, les voy a pasar a lo más sencillo. Van a medir el BEF1 de función pulmonar, yo lo calculo para 19 segmentos pulmonares. ¿Qué pasa si yo le hago una lobectomía superior izquierda? ¿Cuántos segmentos le van a quedar? 14, porque le estoy sacando 5 segmentos. ¿Cuánto será mi probable BEF1 postoperatorio? Algo así, en términos resumidos, es lo que se hace con la espirometría. Matemáticamente calcular cuánto va a hacer el paciente. Es un poco más complejo de eso, pero en base a eso es que se hacen todos los cálculos. Estimación de gravedad y pronóstico en enfermedades respiratorias. ¿Por qué? No es lo mismo un paciente asmático que solo hace crisis asmática una vez cada 3 meses a un paciente asmático que tiene que usar omalizumab mensual, porque si no, no le va bien. Omalizumab es un anticuerpo monoclonal, lo vamos a ver en la siguiente clase, anticuerpo monoclonal anti-IgE. Valoración del estado de salud antes del inicio de programas de actividad física intensa. Esto es para los que van a ir a hacer algún tipo de ejercicio, son deportistas calificados, entre otros, y para el examen físico rutinario. Está dentro del examen laboral de casi todas las empresas. Ahora, ¿para qué más sirve? Para monitorizar el efecto de intervención terapéutica. Si yo fumo y yo tengo EPOC y me deja mi tratamiento con tiotropio, alguien tiene que saber si estoy mejor o igual o peor. Para eso me hacen mi espirometría diagnóstica, mi tratamiento y me vuelven a hacer la espirometría. Para monitorizar el curso de enfermedades que afecten la función pulmonar, se lo vimos para monitorizar a personas expuestas a sustancias tóxicas. Y eso es el mejor ejemplo, los mineros. Los mineros son personas que están expuestas a polvos todos los días por las labores que realizan. Entonces, estos pacientes les hacen una espirometría anual para poder monitorizar la función pulmonar. Pero ustedes, como ya están en esta clase, saben que puede demorar un montón la espirometría en variar. La medición más precoz es la DLCO para los casos de EPI. Para programas de rehabilitación, evaluar la distribución de seguros médicos, legales, estudios epidemiológicos y ecuaciones de referencia. ¿Cuáles son las contraindicaciones? ¿A quienes no le debo hacer una espirometría?
Evidentemente a alguien que está chocado no le van a hacer una espirometría, no se va a poder. Alguien con una embolia pulmonar no se puede porque el valor no va a ser el más adecuado, además que le genera molestias al paciente. Alguien con neumotórax reciente no, porque si yo tengo neumotórax, me pusieron un tubo, me sacan el tubo y al día siguiente hago mi espirometría, ahí se vuelve a abrir el neumotórax, vuelvo a empeorar de nuevo. La hemoptisis aguda no. No olvidar, el paciente con hemoptisis es el paciente que tose sangre proveniente de la vía respiratoria. Entonces, al paciente con hemoptisis, dependiendo de la severidad, se le da un tratamiento de acuerdo a la causa. Pero cuando tengan ustedes, independientemente de la especialidad que vayan a hacer, paciente que tose sangre, lo primero que van a hacer, que no tosa. ¿Con qué no tose? Un antitusígeno, sea parenteral o sea bioral. Y además de eso, algo que haga que su coagulación sea más rápida, un procoagulante. Ácido tranexámico es el más usado. Y si está generando su tapón de coágulo, de sangre, plaquetas, como lo quieran llamar, no le van a hacer una espirometría, pues porque va a volver a abrir su sangrado y va a volver a sangrar. Las infecciones respiratorias activas, eso en sí no me pregunta, porque un paciente infectado sí lo puede hacer. No es el mejor momento, pero sí lo puede hacer. El infarto, la angina, el aneurisma, la hipertensión, el desprendimiento son patologías extrapulmonares que contraindican una espirometría. Porque después de todo es un esfuerzo el que debe realizar el paciente. En un paciente coronario severo, con enfermedad multivasos, o un paciente con una estenosis aórtica severa, por ejemplo, no se recomienda hacer una espirometría, ya que este esfuerzo puede desencadenar angina o puede desencadenar sintomatología cardíaca. En los postoperados de desprendimiento agudo de retina, tampoco, tienen que pasar por lo menos 6 semanas, si no puede haber aumento de la presión intraocular y un empeoramiento de esto. ¿Se puede hacer espirometría en los niños? Sí, se ha probado que se puede hacer a partir de los 6 años, dicen los estudios. Antes también, pero ya depende de la capacidad de entendimiento del niño para poder hacer la prueba. Pacientes confusos, demenciados, depende de su entendimiento, cirugía abdominal, cerebral, diarrea, nauseosos, entre otros. Entonces, todo lo que tiene que hacer la espirometría es para que salga este gráfico. Y este es el primer gráfico de la espirometría. Se llama curva volumen-tiempo, porque acá están los litros y acá está el tiempo. Para que sea una espirometría adecuada, se considera que debe tener un mínimo de duración de 6 segundos. Y si ustedes ven pacientes pediátricos, se considera un mínimo de 3 segundos para que tenga validez. Si no, no tiene validez. Ahora, ¿qué es este BEF1 o FEP1? Si acá yo hago esta gráfica, y esta gráfica hasta que sea horizontal, el BEF1 es cuánto de volumen en litros elimino en el primer segundo. Elimino forzado en el primer segundo. Entonces, acá en el segundo 1 trazo una línea y puedo medir cuánto he eliminado en el primer segundo. A diferencia de la FVC, que es la capacidad vital forzada. Esto es el total, todo lo que voy a eliminar al final del examen. Y el BEF1 es solo en el primer segundo. ¿Por qué es importante? Porque se han hecho estudios y se ha encontrado que en el primer segundo esta altura con respecto al total debe ser mayor o igual al 80%. O sea, si yo voy a botar 10 litros en todos los 6 segundos, en el primer segundo de una persona normal boto mayor o igual a 8 litros. Mayor o igual al 80%. Y ahora vamos a ver la explicación de por qué.
siguiente gráfica que se va a formar es la curva flujo-volumen. La curva flujo-volumen, porque el flujo se mide en litros segundos, y volumen. Tiene una fase inspiratoria, el paciente arranca por acá. Y ustedes le dicen, tome aire y bote. Esta expiración, el lado expiratorio, es lo que se va a estudiar. Está graficado acá. Esta expiración tiene que un máximo de velocidad, que es el flujo expiratorio pico, y va a ir descendiendo de forma gradual. Ahora, otra cosa para hacerles recordar es que ustedes seguro van a leer que un marcador temprano de obstrucción de la vía respiratoria es la medición FEF 2575. Si lo han leído, es que han leído un libro recontra antiguo. Porque este valor ya ha sido dejado de lado desde hace más o menos casi 10 años. No, el índice de definición es otro. Ahora lo vamos a ver, pero no es. Van a encontrar, si conversan con un médico bien mayor, les va a decir, la obstrucción la encuentran aquí, entre el 25 y 75%. Y eso les hago presente porque eso no es así. Pero si se lo preguntan y no tienen otra clave, marquen eso, pero eso no es así. Ya no tiene validez medir el flujo entre 25 y 75% de aire expirado. Esta gráfica corresponde a una espirometría lenta. La espirometría lenta es la espirometría teórica, que en la práctica no ayuda mucho, ayuda poco. Pero es la gráfica más sencilla de explicar. Lo que ocurre es que el paciente está a este nivel y lo que hace es toma aire, bote, toma aire, bote. El cálculo de este volumen es el que hemos conversado, es el volumen corriente que corresponde a 500 mililitros de una persona adulta. Pero cuando nosotros respiramos, no es todo el volumen que podemos respirar. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir, tome todo el aire que pueda y hay un volumen mayor que el paciente puede respirar. Esa inspiración que se puede hacer, ese volumen es el volumen de reserva inspiratorio, porque hay un mayor volumen que podemos tomar. Y cuando botamos el aire, la expiración, es cierto que siempre va a haber un volumen que podemos eliminar. Si ustedes hacen una expiración, hay más aire que pueden botar. Ese volumen que todavía pueden botar es el volumen de reserva expiratorio. Ahora, ¿por qué es importante esto? Los volúmenes que nosotros podemos manejar, el de reserva expiratorio, el corriente y el inspiratorio, la suma de ellos es la capacidad vital. Es vital porque yo lo puedo manejar, capacidad vital. Pero hay un volumen que yo no puedo manejar y es el volumen residual. Ese volumen residual, la espirometría no lo puede medir. Este volumen residual se puede medir por pletismografía, que mide el volumen residual. Ahora, si no tengo el volumen residual, tampoco puedo calcular la capacidad pulmonar total, no se puede, porque para ello es que hace falta esa medición. Ahora, acá están las definiciones más importantes de lo que hemos conversado. Capacidad vital forzada es todo el aire que puedo eliminar durante la prueba. Teóricamente es un mínimo de 6 segundos. Yo hago expiración y, como hemos visto en la gráfica, el máximo que puedo eliminar es capacidad vital forzada. El BEF1 es lo que puedo eliminar. Todas las Fs es de forzado porque se usa la espirometría forzada. El BEF1 es lo que yo puedo dar en el primer segundo. Y la importancia es que en el primer segundo yo elimino mayor o igual al 80% del total. Ahora, la relación BEF1 sobre capacidad vital forzada, esta es la medición más importante cuando ustedes tienen una espirometría. Lo vamos a ver ahora en algún ejemplo, pero esta es la medición más importante.
¿Por qué? El BEF1 aislado, solo como BEF1, debe ser mayor o igual al 80%. Y si yo lo comparo con la FBC, también debe ser mayor o igual al 80% para que se considere normal. El B2575 es lo que antiguamente se llamaba la medición más temprana de obstrucción. Para encontrar la obstrucción de la vía era pequeña, 25-75, ya eso no es así, pero igual está dentro de las definiciones. Y el flujo expiratorio pico, que lo vimos en la curva flujo-volumen, es el flujo máximo conseguido durante la expiración forzada. Entonces, al paciente lo que van a hacer, ustedes necesitan una máquina con el programa para la espirometría y solo un aparatito que es un neumotacógrafo con un tubo, una boquilla que el paciente va a soplar, y ese soplido va a ser captado por la máquina porque tiene un filamento o porque tiene una turbina o porque tiene temperatura, cualquiera de ellos, y va a dibujar la gráfica. Si correlacionamos ambas gráficas, la gráfica es así, pero así una gráfica como que es más compleja de interpretar, por eso es que las vemos por separado. Pero acá está la gráfica flujo, volumen y volumen tiempo. Más o menos así como saldría dibujado. Ahora, ¿para qué sirve todo lo que hemos conversado? A ver. Vamos a pensar en un paciente con asma. ¿Qué ocurre en el paciente con asma? El paciente con asma puede tomar oxígeno mental, aire mental, no hay problema, porque el ingreso de aire no es el problema. Ustedes le dicen bote el aire, bote, y ahí es el problema, porque la obstrucción, el trastorno obstructivo en el asma se ve en la expiración, Entonces, si yo tomo aire y no elimino todo el aire, ¿qué estoy haciendo? Atrapando aire. ¿Cómo se ve eso en el paciente? Hay un aumento entre las costillas, entre los espacios de las costillas. Hay un descenso de los semidiafragmas. Y hay un corazón que está colgando. ¿Por qué? Porque puedo tomar aire, pero cuando le digo bota, no puede botar todo el aire. Ahora, vamos a ver eso en la curva. Se supone que una persona normal hace esta curva punteada, esta curva de acá. Ya, pero ahora tenemos un paciente con asma. Ustedes le dicen bote el aire y al momento de botar el aire tiene dificultad para botar el aire. Entonces, ¿qué esperan ustedes? Que bote menos aire que lo que debería botar. Menos aire que lo que debería botar. Al final, él va a llegar a tener un valor de capacidad vital forzada normal. No se altera casi la capacidad vital forzada, pero sí la eliminación temprana de aire. Entonces, si yo quiero medir en un patrón obstructivo, una de las cosas que debo tomar en cuenta es el BEF1 que está disminuido. ¿Por qué? Porque tengo dificultad para botar el aire.
Y si yo hago la relación BF1 sobre capacidad vital forzada, también va a estar disminuido. Porque sea solo o sea en relación con la capacidad vital forzada, hay dificultad para la eliminación del aire. De la misma forma, yo le digo, tome aire, y ahí casi no hay problema. Bote el aire, y el flujo expiratorio máximo ya no llega a ser el máximo que él podría, porque tiene dificultad para botar el aire. Es menor. Y se forma una concavidad característica de los pacientes con trastornos obstructivos. Entonces, esa es la curva de un paciente con obstrucción. Ahora vamos a pensar en un paciente con fibrosis pulmonar. El paciente con fibrosis pulmonar lo que tiene es que el pulmón, que es como si fuera una esponja, está duro. Entonces tiene ese endurecimiento, problemas para la toma de aire. Ustedes le dicen tome aire y ya no se distiende porque está duro. Entonces tiene dificultad para tomar, para llenar el pulmón, dificultad para llenar el pulmón. Ustedes le dicen bote el aire y lo bota sin ningún problema. Pero le dicen toma aire y ahí está el problema. Entonces este pulmón ya no es un pulmón de los que siempre vemos, sino que este es un pulmón disminuido de tamaño. Disminuido de tamaño, menor al tamaño normal. Si es que el paciente debería tener una capacidad vital forzada aquí, ya no llega a este punto, sino que va a ser menor. ¿Por qué? Porque el pulmón está duro y tiene una capacidad vital forzada disminuida. Su pulmón se llena menos que el de otras personas. Pero le dicen bota el aire y bota el BF1 normal. Acá se ve disminuido, pero no es disminuido porque el BF1 está alterado, sino porque toda la curva en sí está disminuida, a diferencia del paciente con obstrucción, que teóricamente tiene una capacidad normal, pero tiene dificultad para la eliminación del aire. En cambio, el paciente con restricción es como si todo su pulmón funcionara bien, pero en miniatura. Entonces, si tiene un pulmón que funciona bien en miniatura, el BF1 es normal. Y la relación BF1 sobre capacidad vital forzada también es normal. Ustedes le dicen tome aire y acá está el problema. Él debería tomar todo esto de aire y ya no puede porque su pulmón está duro, solo toma esto. Toda esta zona ya no la puede tomar porque ya no tiene su pulmón esa distensibilidad que tenía previamente. Le dicen bote el aire y ese no es problema, lo bota de manera normal. Esta curva es normal, pero es en miniatura comparada con su curva teóricamente normal. Esta curva no es de obstrucción, esta curva es de un pulmón que es más pequeño, nada más. Este patrón mixto, el mejor ejemplo es un EPOC avanzado. El paciente con EPOC avanzado, antes de todo hay que recordar que el EPOC avanzado lo que produce es un incremento del volumen residual. Entonces, si hay un incremento del volumen residual, ¿ustedes quieren saber qué se siente tener un incremento del volumen residual? Hagan inspiración máxima, tomen todo el aire que puedan y después boten un poquito de aire.
y con ese volumen de aire traten de respirar. Eso es lo que siente el paciente con EPOC avanzado que retiene CO2. Entra el aire, pero no entra todo lo que debería entrar. ¿Por qué? Porque este volumen residual le quita espacio al pulmón normal, le quita espacio. Así que ese ingreso de aire está disminuido. Y la salida de aire, si es un EPOC, es obstrucción, también está disminuida. Entonces ustedes le dicen, ¿llegará la capacidad vital forzada? No, va a estar disminuida. Porque ese volumen residual incrementado hace que su capacidad vital ya esté disminuida. No puede manejar esos volúmenes. Capacidad vital forzada disminuida. Y le dicen, elimina el aire, tampoco puede porque es una enfermedad obstructiva. Su BEF1 está disminuido comparado con el que debería hacerse. BEF1 disminuido. Y tiene dificultad para eliminar el aire. Si lo comparamos con la capacidad vital forzada, está disminuido. Tiene de los dos, obstrucción y restricción. Entonces yo le digo, toma aire y de todo lo que debería tomar, solo toma esta cantidad. Porque tiene el pulmón que no puede distender por el volumen residual incrementado. Y le digo, bota el aire y tampoco lo puede botar y hace esta concavidad de los pacientes con obstrucción. Porque tiene dificultad tanto para la toma como para eliminar el aire. Ya no llega al flujo expiratorio más. Entonces, aquí faltó una diapositiva que es la que les voy a explicar ahora. Sobre este gráfico vamos a hacer. ¿Cómo van a leer finalmente su espirometría? Supongamos, ya les expliqué todo. Lo primero que van a ver es la relación BEF1 sobre capacidad vital forzada. Es lo primero que van a ver en su espirometría. No vayan a otra cosa. ¿Cuál es el valor normal? El valor normal es mayor o igual al 80%. Mayor o igual al 80%. Y el valor anormal es menor o igual a 70%. ¿Por qué? Se han hecho los estudios para EPOC y para asma y la definición de obstrucción se da por debajo del 70%. Entre 70 a 80% todavía no se puede calificar como obstrucción. ¿Qué cosa es obstrucción? Volvamos a la gráfica de obstrucción. Ustedes le dicen bota el aire y no lo puede botar. Entonces, obstrucción es la dificultad a la salida del aire. ¿Cómo mido esa salida del aire? Si comparo cuánto aire boto en el primer segundo comparado con el total. Esa es la medición de obstrucción. Entonces, volvemos para acá. Menor o igual al 70% y lo normal es mayor o igual al 80%. Ya. ¿Qué pasa si ustedes tienen una relación menor o igual al 70%? ¿Qué cosa pueden decir sin temor a equivocarse? Eso es una obstrucción. Y de eso no hay duda. Eso es una obstrucción. Obstrucción. Mayor o igual al 80%, ¿qué es? Es normal. ¿Había alguien más que tenía mayor o igual al 80%? Sí. Las enfermedades restrictivas. Si recuerdan las enfermedades restrictivas, la persona con enfermedad restrictiva, si ustedes comparan cuánto bota en el primer segundo con respecto al total, no tiene alteración. No tiene problema en eliminar el aire, el problema es la toma del aire. Entonces también puede ser la restricción. Ahora,
Después de ver eso, se van a capacidad vital forzada. Y van a tener dos opciones: mayor o igual al 80% o menor o igual al 80% en ambos lados. Muy bien, vamos por este lado. Habíamos dicho que la relación mayor o igual al 80% es normal. Y si tenemos una capacidad vital forzada mayor o igual al 80%, que es normal, ¿qué es esto? Normal. Esta es una espirometría normal. ¿Importa el BF1? Ya teóricamente no importa. Ahora, ¿qué pasa si tengo una relación mayor o igual al 80% y tengo la capacidad vital forzada disminuida? ¿Quién tenía capacidad vital forzada disminuida? La restricción. Porque yo le digo toma aire y ya no puede tomar todo el aire, sino que toma menos aire. El problema es la toma de aire, llenar el pulmón. Entonces, si está disminuido, esto es restricción. Ahora, si nos vamos al otro lado, tenemos la relación debajo del 70%, eso es obstrucción. Y le digo, ¿cómo está su capacidad vital forzada? Normal. Bueno, si está la capacidad vital forzada normal, esto es un trastorno obstructivo clásico, obstructivo simple, como quieran ponerlo. ¿Y qué pasa si tengo una obstrucción? Y le digo, ¿y cómo está su capacidad vital forzada? ¿Cuánto del pulmón ha llenado? Ha llenado menos del 80%. Entonces no solo tiene problemas para eliminar el aire, sino que también tiene problemas para llenar su pulmón de aire. Ya no se llena a todo lo que debería. Se parece a esto. Tiene problemas para llenar el pulmón y tiene problemas para botar el aire. Esto es... A ver, ya. Tiene problemas para eliminar el aire y para tomar el aire. Eso es mixto. A ver, un segundito, porque les iba a poner acá un ejemplo. Si tiene dificultad para eliminar el aire y también para llenar el pulmón, eso es un trastorno mixto. Y ahí tienen ustedes los 4 resultados que les puede salir en una espirometría. Pero ahora tienen que saber quién está peor. Si ustedes tienen un paciente, vamos a poner acá, un paciente con obstrucción. Vamos a volver a la obstrucción. Acá está. ¿Quién está peor? La obstrucción toma bien el aire, toma aire. Y le dicen bota, tiene dificultad para botar el aire. ¿Quién va a estar peor? El que bote menos aire, porque ese pulmón va a estar más cerrado. Entonces, para medir severidad en un trastorno obstructivo, nos guiamos del BF1.
Cuando tengan pacientes con asma, pacientes con EPOC y tienen que saber quién está peor, se van a guiar del BEF1. Y cuando nos vamos a las restricciones, cuando se vayan a la restricción, van a acordarse quién toma menos aire, porque en restricción el pulmón está duro. El pulmón tiene, en un paciente con fibrosis pulmonar idiopática, vamos a poner un ejemplo que tenga 10 litros el pulmón normal. Uno con fibrosis toma aire 8 litros, otro con fibrosis 6 litros y el otro 2 litros. ¿Quién está peor? El que toma menos aire. ¿Con qué medimos la toma de aire? Con la capacidad vital forzada. ¿Quién está peor? ¿Cómo medimos la severidad en restricción? Con capacidad vital forzada. Entonces, así es como van a evaluar sus espirometrías para poder saber qué paciente está mejor o quién está peor y la respuesta al tratamiento. Obviamente la espirometría tiene otras evaluaciones que se pueden hacer, como el uso del inhalador para evaluar la respuesta, y que lo vamos a ver, me parece, en la siguiente clase con asma y EPOC. Eso sería todo. Gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase.